Desde hace aproximadamente ya 2 años, todas las encuestas están indicando que alrededor del 70% de los argentinos sienten que el año que están viviendo es peor al año anterior y que el año que van a vivir, el año que viene, va a ser peor del año que están viviendo. Hay una masa asfixiante de desaliento sobre la Argentina, de falta de futuro, de falta de visibilidad respecto de lo que nos espera o de aquello a lo que podemos aspirar. Aquellos que nos estén mirando y se sientan así, préstenle atención a Jorge Deal y a lo que él va a decir ahora, porque es una gota de entusiasmo, de esperanza, lo que está haciendo este gran argentino en materia de salud. Jorge Deal es el presidente de un gran centro de salud muy conocido, de élite, que es el Sanatorio Otamendi, pero además preside la Fundación Cuerpo y Alma. Está involucrado desde hace muchos años en una tarea de gran compromiso social con Catalina Hornos, que es su esposa, que está acá en el estudio, ya la vamos a hacer aparecer algún día, el día que le dé un lugar Deal. Y vienen de hacer un trabajo extraordinario en un lugar que se llama Monte Quemado. Nosotros ya hablamos varias veces de Monte Quemado, de los problemas que tiene la salud en Monte Quemado, que es un lugar totalmente sumergido de la Argentina. El conurbano es Dallas, al lado de Monte Quemado. Jorge, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Fundación Cuerpo y Alma, contanos qué es. Bueno, es una organización de gente, como decimos nosotros, que trata de ayudar a otro grupo de gente más desprotegida, más vulnerable, que empezó a funcionar allá por el año 2005 y que tiene mucho que ver con mi historia personal. Vos sabés que mi padre era vendedor ambulante y siendo vendedor ambulante fue medalla de oro del colegio secundario y medalla de oro de la Facultad de Medicina y desarrolló la cirugía cardiovascular al más alto nivel. Digamos que viene de un estrato social en donde el hambre era moneda corriente y de alguna manera lo que intentó hacer con nosotros, con su familia, con sus hijos, fue mostrarle esa realidad, mostrarle la realidad desde donde él venía, donde él había nacido, donde él había sufrido, para de alguna manera ponernos siempre los pies sobre la tierra, y refrescarnos que los pobres son nuestros compañeros de ruta, como decía él, y que la adversidad es la mejor escuela de vida. Entonces, de alguna manera, tomando esa filosofía de vida, yo tuve la oportunidad de recorrer mucho el interior del interior y dándome cuenta de que Argentina es un país muy extenso, en donde no solamente existe condiciones de vulnerabilidad socioeconómica importantes, pobreza, pero cuando mirás pobreza decís, bueno, fenómeno, ¿qué es la pobreza? Porque la medimos en términos económicos, está perfecto. Ahora, la pobreza no es solo eso, la pobreza es mucho más que eso, la pobreza tiene que ver con las asimetrías, con la falta de oportunidades, mucho más que con la situación económica. Es pobre un chico que no llega a fin de mes, no puede comer, no se puede educar adecuadamente, que tiene una enfermedad a través de la cual queda discapacitado de por vida y muchas de esas cosas nosotros las vemos frecuentemente. Entonces, tomando de alguna manera esa idea, esa filosofía, esa vivencia íntima, familiar, dijimos, bueno, ¿por qué no nosotros jugar este partido? ¿Por qué no nosotros salir a la cancha en vez de ser espectadores y en vez de ser críticos de la situación? ¿Por qué no desarrollar un proyecto, un trabajo, una empresa que se enfoque en la gente que está en esta situación socioeconómica de vulnerabilidad, pero también que tiene una condición de aislamiento profunda, como son las provincias del norte argentino, las cuales yo soy profundo admirador por bueno, una cuestión de tradición familiar. Y es así como empezamos a trabajar inicialmente en el suroeste del Chaco, y el crecimiento de la organización y el crecimiento de los verdaderos héroes de esta organización, que son los médicos y odontólogos, psicólogos y demás, fue como construimos un proyecto cada vez más ambicioso que tiene como objetivo cada año crecer un poco más,
atender más gente, llevar más tecnología y llevar más profesionales a terreno. A ver, a mí me gustaría que le mostremos a los que nos están mirando algunas fotos de la experiencia esta reciente que tuviste, de esta última visita, y que vayas contando concretamente qué es esto, qué es lo que hicieron, con qué te encontraste. Después te voy a llevar a cuestiones más generales. Perfecto. Pero me gustaría que cuentes concretamente la experiencia cómo es. Esta es una foto paradigmática porque marca un antes y un después de nuestra organización, en donde nos encontramos con otra organización de otro grupo de argentinos que son pilotos de avión, que consiguen aviones y que permiten llevarnos directamente desde Buenos Aires hasta lugares como Monte Quemado o el impenetrable Chaqueño, que si no fuera por esto, las distancias y los tiempos son imposibles de concretar. Bueno, este es todo nuestro grupo llegando a Monte Quemado, desembarcando para una semana intensiva de trabajo, como hacemos varias veces durante el año, en donde se suman pilotos, se suman médicos, se suman cirujanos, danos una anestesistas. dimensión. ¿Cuántos médicos, cuántos son los profesionales a los que vos llamás nosotros? Bueno, el número es superior a los 500 profesionales hoy en día. Y cada uno de esos viajes se hace con un grupo de cerca de entre 100 y 120 médicos, odontólogos, psicólogos y profesionales de la salud en general. Allí durante una semana, acá lo ven, se realizaron más de 8.000 consultas médicas. ¿Eso dónde es? Esto es el hospital de Monte Quemado. Trabajamos dentro del hospital de la provincia en la ciudad de Monte Quemado. Es una ciudad de cerca de 40.000 habitantes, distante a unos 350 kilómetros de la capital. Por eso hablo de aislamiento. La gente que está en una situación de vulnerabilidad socioeconómica le cuesta muchísimo trasladarse a centros de mayor complejidad porque los medios de comunicación y de transporte son caros. Y bueno, necesitan recibir salud en el lugar y trabajamos nosotros con la gente del hospital, dentro del hospital, articuladamente con el gobierno provincial, municipal y el gobierno nacional también. Estas son cirugías de cataratas que nosotros hacemos en lugares, digamos, con una precariedad de infraestructura importante, pero logramos transformar estas pequeñas salas en quirófanos oftalmológicos. Y eso es determinante, porque esto significa que una persona que no ve porque tiene una catarata, inmediatamente después de la cirugía sale viendo. Eso tiene un impacto social tremendo, ¿no? O hay chicos que no pueden leer, no pueden aprender en el colegio y nos las traen las maestras diciéndonos que tienen problemas intelectuales. Bueno, a veces simplemente le falta un par de anteojos. Entonces, yo creo que esto es la más parecido a la Argentina real, y más parecido a la problemática del común de los argentinos. ¿Cuánta gente atendieron esta vez? Hicimos cerca de 8.000 consultas. 8.000 consultas. 8.000 consultas, cerca de 360 cirugías en este lugar, llevando mesas de anestesia, llevando anestesistas, cirujanos, instrumentadoras y equipamiento necesario para hacer cirugías cada vez de mayor complejidad. Además, con profesionales que hoy, si nos tuviéramos que operar, quizás nosotros acá en Buenos Aires, yo te recomendaría que te operes con alguno de ellos. Y yo me operaría con ellos. Bueno, cirugía odontológica y odontología sobre todo enfocado a la edad pediátrica. ¿Y por qué la edad pediátrica? Porque las consecuencias de una enfermedad en la edad pediátrica son una secuela de por vida. Nos tocó ver en este viaje una chiquita de 16 años con hipotiroidismo congénito, que medía no más de 1 metro. 16 años, una chica no más de 1 metro. Esa chica, si se hubiera detectado en tiempo y forma al nacimiento o en los primeros meses de vida, sería una persona con todas sus capacidades intactas. Hoy es una persona con una secuela de por vida. Te interrumpo para contar esto. Hace más o menos 3 años, o 4, yo te escuché en una exposición en la Asociación Cuerpo y Alma, donde vos dijiste algo que a mí me resultó, en ese poder de síntesis con que lo dijiste, extraordinario. El que tiene la desgracia de estar sumergido económicamente, socialmente, y no sabe de qué va a vivir mañana, tiene una urgencia que le transforma la noción del tiempo. Entonces, probablemente la mamá de esa chiquita no puede pensar qué va a pasar dentro de 10 años, porque no tiene la noción de 10 años. Y vos dijiste, de eso, de los 10 años, nos tenemos que hacer cargo nosotros. A mí me gustaría que desarrolles esa idea. Bueno, ese es uno de los paradigmas de la pobreza. Y
vos sabés bien que nosotros acuñamos un término que es el de las enfermedades de la pobreza. Hay algunas paradigmáticas. La enfermedad de Chagas es una. Argentina tiene el número, en números absolutos, más alto de enfermos de Chagas del mundo, cerca de 1.500.000. Falta de agua potable, cerca de 8 millones de personas en Argentina sin agua potable. Y esto que relatás vos conceptualmente es completamente real y lo vemos cotidianamente. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con el enfermo de Chagas? El Chagas es una enfermedad que compromete el corazón a largo plazo. Demora 20 o 30 años en general el compromiso cardíaco. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una persona que tiene enfermedad de Chagas, pero que paralelamente está en una situación de vulnerabilidad socioeconómica grave, para ellos es muy difícil pensar y reflexionar y establecer un tratamiento de una enfermedad que le va a generar un problema dentro de 20 años, cuando necesitan comer al otro día. Y hay mucha gente que pasa los fines de semana sin comer, muchos chicos inclusive, porque no puede ir al lugar, al comedor de la ciudad correspondiente y tiene que esperar un fin de semana para poder comer. Y a veces cuando los fines de semana son fines de semana largos, la angustia de las madres es terrible porque no le pueden dar de comer a sus chicos. Entonces, ese escenario, ese contexto de vulnerabilidad social impide que puedan ver más allá, que puedan ver enfermedades como el Chagas, como el cáncer de cuello de útero. Vos sabés que en Argentina se mueren cerca de 1.800 mujeres por año de cáncer de cuello de útero porque no tienen acceso a un Papá Nicolau. Por supuesto que en estos últimos años hemos mejorado un montón al respecto con la vacuna, pero vamos a tardar muchos años en ver resultados reales. Y esos son personas que tienen una cosmovisión de la vida muy diferente en cuanto a la inmediatez del problema de salud cuando tienen una condición socioeconómica adversa. Vamos a meter otro tema. Hace 2 martes, no el martes pasado, sino el otro, hubo organizado por la Universidad Católica de Chile un simposio de exministros de Economía. En ese simposio hablaba un exministro de Economía mexicano. Todos estaban hablando del problema de la suba de la tasa de interés en Estados Unidos, que por supuesto afecta mucho, el problema de la guerra de Ucrania en las economías latinoamericanas. Este hombre introdujo otro tema. Dice, en la literatura sobre desarrollo, yo descubrí que aquellos que no terminan la escuela, él dice preparatoria, sería nuestra secundaria, disminuyen su expectativa de vida. Y dice, en México la disminuyen en 5 años. Es decir, alguien que no terminó el colegio secundario vive 5 años menos, promedio. Sí, sí. Y en Chile 10 años menos. Entonces, lo que él dice es, la vida del que no se educa es mucho más dura y termina en los problemas médicos. ¿Cómo conectás vos, qué encontrás en materia educativa en ese lugar? Además del déficit que encontrás en materia de salud. Esa es una relación clarísima. De hecho, nosotros tenemos como pilar fundamental de nuestro trabajo la educación para la salud. No solamente con la población y con cada uno de los pacientes que atendemos, sino con agentes sanitarios y parte del grupo médico. Entonces, ejemplos concretos de esto que vos mencionás. Cuando vos encontrás un chico desnutrido, la constante es tener una madre que es analfabeta o discapacitada. Cuando vos encontrás chicos que se le caen los dientes a partir de los 12, 13, 14 años, sobre todo mujeres, la constante es condiciones inadecuadas de higiene, de salud, falta de cepillado y educación. Chagas pasa lo mismo, porque el Chagas es una enfermedad sociocultural que tiene un fuerte impacto económico, porque genera mucha discapacidad, en donde está estrechamente vinculada a las condiciones de vivienda, al rancho, a la pobreza, a la falta de educación. Es decir, que si yo te tuviera que decir cuál es la ligazón, cuál es el vínculo conceptual entre pobreza y salud, entre pobreza, educación y salud, es altísimo. Lo vemos en cada una de las especialidades que nosotros atendemos de manera muy, muy práctica y concreta. Ahora, estás contando o estás relacionando una cantidad de variables y pintando un paisaje que uno dice, bueno, pero maravilloso lo que hace la asociación, pero es de una dimensión que sin el Estado no movés la piedra.
nos removes el obstáculo. ¿Cómo ves vos el papel del Estado y de la medicina en la Argentina, de la salud en la Argentina, en conexión con esto que vos ves en el norte? Y mira, lo veo con grandes dificultades, por cuestiones que inclusive vos relataste muchas de ellas en tu editorial. El federalismo a veces juega un rol en esto, porque el federalismo tiene muchas cosas positivas, pero hay algunas cosas que son negativas y algunas veces genera asimetría. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en cuestiones de educación y salud. Cuando hablamos de educación y salud, en donde uno dice, bueno, queremos un país que pueda crecer, que pueda hacer que cada uno de sus integrantes se desarrolle en el mismo nivel, porque eso es de alguna manera el enfoque de uno que tiene responsabilidad cuando gobierna, responsabilidad ejecutiva o legislativa. Bueno, todos nuestros habitantes, el que nace en Capital Federal o el que nace en Formosa, debieran ser educados igual, debieran ser atendidos en salud de la misma manera. Es lógico eso. Entonces, el federalismo tiene sus problemas. El país tiene problemas terribles. El país está en terapia intensiva. Entonces, más allá de eso, de cuestiones que son evidentes y de las cuales podríamos hablar largamente, que no podemos solucionar, yo creo que tenemos que reflexionar cada uno qué puede hacer desde su lugar. Y creo que cada uno puede jugar un partido. A nosotros estamos jugando este partido, pero hay muchos partidos para jugar. Y hay mucha gente que está en el barro, que está en la cancha y que no está en la tribuna. Hace rato que dejó la tribuna para salir a jugar el partido y dejar parte de su tiempo, de sus recursos, de su familia, de su tiempo de ocio, de alguna manera colaborando por la sociedad que nos rodea. ¿Cómo viste que pegó la pandemia en estos lugares? Lo que sintetiza muy bien, a mi modo de ver, el impacto de la pandemia es que profundizó el aislamiento. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que en lugares recónditos de la Argentina, que son muchos, Argentina es un país muy grande, donde periódicamente asistía un médico clínico, un pediatra, un especialista en algunos casos con suerte, la pandemia lo postergó claramente. Y durante 2 años nosotros vimos chicos que no tuvieron ningún control pediátrico. Bueno, porque ocurrió que el aislamiento generado no solamente por la geografía, sino intensificado por la pandemia, hizo que muchos de ellos pudieran perder la poca asistencia que tenían. Entonces, yo creo que el concepto fundamental es ese. Perdimos de vista un montón de gente que llegaba con condiciones mínimas de asistencia sanitaria y que, bueno, que después de 2 años hay que retomar un trabajo enorme que se había hecho para llegar a lugares que muchas veces son inaccesibles. Aprovecho para preguntarte, sacándote específicamente del foco de la tarea de cuerpo y alma, uno se va enterando ahora cada vez más de amigos, parientes que de nuevo contagiados y como que empieza, ¿qué estás viendo? Esto que decís vos, estoy viendo una enfermedad que a nuestro modo de ver va a cronificarse de alguna manera, con impacto más ambulatorio que en internación. Son pocos los pacientes graves y ahí es donde estuvo el cuello de botella durante los meses más críticos de la pandemia, en la terapia intensiva, en la internación grave. Hoy no lo estamos viendo, eso no ocurre. Y bueno, de alguna manera creo que vamos a asistir a una enfermedad como tantas otras virosis con las cuales tenemos contacto cotidiano, para las cuales nos vacunamos, y bueno, viviremos con una situación sanitaria crónica al respecto, con oscilaciones. Te quiero hacer una última pregunta. Si yo fuera médico, un enfermero, un odontólogo, un psicólogo o alguien que tiene recursos y quiere ayudar a la Asociación Cuerpo y Alma, ¿qué hago? ¿A dónde llamo? ¿Cómo me conecto? Se contacta con nosotros a través de nuestra página web, nuestros teléfonos, nuestro mail. Y van a ser Decí el mail. Es contacto@cuerpoyalma.org.ar. Y bueno, cualquier red social, y mi teléfono está accesible prácticamente de manera pública, así que me pueden contactar y van a ser muy bienvenidos. Van a trabajar mucho, van a tener que transpirar como lo hacemos todos. Ahí no tenemos gran jerarquía. Todos
acarreamos las cajas, cargamos los camiones, armamos los consultorios, armamos los quirófanos, atendemos a los pacientes y damos una pequeña respuesta desde nuestro lugar a la sociedad que tanto lo demanda y tanto lo necesita. Repetí por favor de nuevo el email. Es contacto@cuerpoyalma.org.ar. Jorge, muchísimas gracias. Gracias a Un vos. gusto que hayas venido de nuevo. Muchas Gracias, gracias. Vamos ahora